Dios me le bendiga, hermanos. En esta mañana damos inicio a nuestro servicio a Dios, de oración a Dios del Templo Misionero Bautista de esta linda comunidad, Colibrí, Playa Blanca, Cantón de Puerto Jiménez. Estimados que me escuchan, hoy quiero invitarles a abrir sus Biblias según el Evangelio San Juan, capítulo 5 y verso 39. El tema es la buena semilla. Y es que la palabra de Dios nos habla a nosotros, la palabra de Dios, y nos habla y nos explica qué significa la buena semilla. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo 13 y verso 3, dice que el sembrador salió a sembrar. Y salió a sembrar el sembrador, alguna semilla cayó en piedras, en tierras duras, y no solamente el sembrador que salió a sembrar, de las 4 semillas, solamente una que dio producción al 100%. Así es que hoy vamos a ver cuál es la semilla. ¿Cuál es la semilla que Dios los ha dado a nosotros? Yo sé que el principio del mundo, Dios dio semillas y puso al hombre a sembrar. Y es precisamente que vamos a ver cuál es la semilla principal que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Dice así el Evangelio de San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de sí mismo. Escudriñad las escrituras. Este es que escudriñar las escrituras, queridos hermanos que me escuchan en las redes sociales, es esta Biblia, es la palabra de Dios. En otros tiempos, en otras épocas, en el tiempo del Antiguo Testamento y todavía parte del Nuevo Testamento, la Biblia no estaba como la tenemos hoy en día, bien arreglada, bien acondicionada, eran pergaminos. Cuando alguien quería escudriñar la Biblia, tenía que pedir un pergamino, el pergamino de Isaías, el pergamino de Jeremías, etcétera, y entonces eran rollos y rollos, y precisamente quizás tuvieran que tener como una bodega para tener la Biblia. Hoy la Biblia la tenemos, tanto que en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros, que es el Antiguo Testamento, y 27 el Nuevo Testamento, por inspiración divina. Escudriñar las escrituras, ese es el llamado de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y es prácticamente que si no escudriñamos la palabra de Dios, si nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, no podemos acercarlos a Dios. Tenemos que escudriñar tu palabra. Cuando escudriñamos su palabra, es cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios. Y yo quiero leer también otro pasaje muy hermoso, que se encuentra en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía, que es la palabra de Dios, fue escrita por voluntad humana, sino que aquellos santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron. Claro que sí, ¿verdad? La escritura se escribió durante muchos años, y la mayoría se escribió en el Antiguo Testamento, por supuesto que sí, ¿verdad? Pero la escritura siempre existe. Hoy, querido hermano que me escucha, quizás hoy, querido hermano que me escucha en las redes sociales, en sus teléfonos, 2:21 2:21 de 2 de Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro, 2 de Pedro 1:21, querido, bueno, ok. Porque la profecía. Sí, porque la profecía, exactamente, ¿va? Cuando una persona que dice ser atea y dice, mire, yo no creo en esas Biblias. Mira, usted anda perdiendo tiempo en la iglesia, usted anda perdiendo tiempo predicando, porque esa Biblia que usted tiene en sus manos es una Biblia de papel, es una Biblia de tinta, y no tenemos que creer en ese papel y en esa tinta. Simplemente esta persona, yo le pregunté, y quiero preguntarle, ¿y usted cree en Dios? Sí, sí creo en Dios. Mentiras, porque ¿quién le ha enseñado? Hoy nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios porque creemos que esta palabra, esta Biblia que tenemos en nuestras manos, la escribieron por aquellos santos hombres de Dios. Aquellos hombres que inspirados por el Espíritu Santo escribieron. ¿Cuál fue el primer escritor de la palabra de Dios?
El primer escritor, hermano, que me escucha a ustedes hoy en sus teléfonos, hermanos, fue Moisés. Moisés escribió en tablas de piedra. Ese fue el primer escritor en piedra, ¿va? Quiero también manifestarles a ustedes que me escuchan. ¿Cuál fue el último escritor de la Biblia también? Juan, hijo de Zebedeo, escritor revelación apocalíptico. Ese fue el escritor de estos dos escritores. Las cuales hoy yo le animo, hermanos, a escudriñar las escrituras, porque tal como los enseña también en 1 Timoteo 3:16, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es la única diferencia? Que es que Dios ha tratado con el hombre de distintas formas, distintos pactos, porque Dios es el mismo. Dios es el mismo del principio y de hoy y para siempre, porque Dios no tiene fin ni principio. Dios es un Dios eterno y para siempre. Y para siempre también es su misericordia. Estimados que me escuchan, hoy yo les animo, hermanos, que escudriñamos las escrituras. Hoy estamos apoyados en las redes sociales y muy importante las redes sociales. Y me gusta aprovechar las redes sociales también, sus teléfonos o computadoras, pero son las redes sociales. Pero lo principal es que usted, querido hermano, escudriñe la Sagrada Escritura, porque en ellos parece que tener la vida eterna. Los parece porque si nosotros queremos esta palabra y guardamos esta palabra, es primordial para tener la vida eterna. La vida eterna insiste en que nosotros creemos en Dios, porque dice la palabra de Dios que por el oír vino la palabra de Dios. Claro que si es por el oír que viene la palabra de Dios, si nosotros no queremos escuchar la palabra de Dios, es difícil que podamos entrar al reino de Dios. Si creemos en la palabra y somos temerosos a sus mandamientos, sí podemos tener la vida eterna. Que Dios me les bendiga.